¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Y estamos ya en una situación que sin lugar a dudas es compleja, ¿no es cierto? Mientras grabamos este programa hemos tenido y hemos batido otro récord más que tiene que ver con la cantidad de contagios. Ya superan los 16.000 por día, al menos en este momento que grabamos. Todo indica que esta situación no va a mejorar a corto plazo. Si bien es cierto que en la capital federal y en el conurbano o en el AMBA esa curva se va aplanando y en algunos casos va bajando, también es cierto que se empieza a complicar en el interior del país. Vino esto a quedarse, evidentemente, y a complicar toda la cuestión, porque en el medio de todo esto hay una situación económica que no es de las mejores, ¿no es cierto? Hay una situación que se va complicando, que indica que la gente necesita dinero, necesita abastecerse, hay una especie de recesión en algunas cuestiones y también no hay que soslayar y no hay que dejar de lado lo que tiene que ver con esta situación política que se ha generado, ¿no? En donde los opositores parecieran que tienen serias intenciones de mostrarse como una opción válida al oficialismo y por su parte el oficialismo muestra un montón de situaciones hacia adentro que son, si se quiere, llamativas y hacen presuponer que hay conflictos hacia adentro, ¿no es cierto? Entonces, estamos en una situación compleja. Eso es lo que tiene que ver con todo lo general y que la mayoría de ustedes puede abastecerse a través de las noticias y sacar sus propias conclusiones. Nosotros en el programa del día de hoy vamos a tratar de mostrarle no otra realidad, sino la realidad que tiene que ver más con lo regional. En el programa del día de hoy nos va a acompañar Alberto Samid, el hombre empresario peronista que está cumpliendo una prisión domiciliaria por estos días. Va a hablar de todo, ¿no? Va a hablar del presidente, va a hablar de la oposición también, va a hablar de la situación actual. Un ratito nomás, quédese ahí que Alberto Samid está, como siempre, polémico en un montón de cuestiones. También nos va a acompañar Izar Rugnik. ¿Por qué? Porque Izar Rugnik es el director del ISEPSI, ese instituto que se encarga de controlar o hacer un relevamiento de los precios en los barrios más vulnerables. ¿Saben qué? Nos está diciendo que la canasta básica ha aumentado en septiembre algo así como el 7%, una barbaridad, digamos. Esto es en el relevamiento de ese instituto. En un ratito nomás Isaac nos cuenta toda esta situación y como siempre nos va a acompañar la doctora Amelia Franchi para hablar de lo que tiene que ver con la salud. Va a venir junto a Osvaldo Cristaldi, que es un médico clínico que además es director de un geriátrico de acá del distrito de San Martín y que ha sufrido en carne propia el COVID-19. Nos va a hablar de lo geriátrico, de cómo transitó esa enfermedad, todo esto en un ratito nomás aquí en este Aciertos y Errores. Vamos a comenzar el programa del día de hoy avisando e informando que hay intendentes, como en el caso de Diego Valenzuela, que mandaron una propuesta al Consejo Deliberante para el uso de pistolas Taser, algo polémico, ¿no? Esto tiene que ver con la seguridad o inseguridad, que también es algo preocupante y que preocupa a muchos en todo el ámbito del conurbano bonaerense, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con una necesidad, sí, ciertamente en función de posibilitarle a los agentes de seguridad mayor protección para la gente, pero también es cierto que no deja de tener una especie de guiño de conveniencia política por estos días, ¿no es cierto? Por otro lado, está y se ha debatido durante toda esta semana la situación de apertura de clases o no. El ministro Trota dijo también otra frase polémica por estos días, que no hace falta la vacuna para concurrir a clase. Algo que lo podría haber dicho hace un tiempo atrás, si es cierto.
Esto abre la polémica en función de pensar si es algo que tiene que ver con una cuestión de la presión que le surgen de distintos sectores o realmente la vuelta a clase en una concepción, digamos, con una concepción general junto con todas las autoridades educacionales, inclusive los maestros, hacia adelante, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver y comenzar el programa del día de hoy con una breve nota que se le hizo al intendente de San Martín, estoy hablando de Fernando Moreira, en lo que tiene que ver con la obra pública, inauguración de un viaducto que ya venía olvidado hace rato, y Moreira decía lo siguiente. Muy contento de estar acá, retomando la puesta en valor de la avenida Presidente Perón. Esta es la tercera etapa, ya culminamos las dos primeras, que desde la vía hasta la Ruta 8, y ahora tomamos la tercera etapa, que es de Ruta 8 hasta Eva Perón, y próximamente la cuarta de Eva Perón hasta Triunvirato. Esto es una vía principal en San Martín, muy importante, en una etapa que sabemos que es difícil, pero que, como venimos diciendo, estamos retomando de a poco el plan de obras original, las obras que teníamos que continuar del plan de obras 2018-2019, y de a poco retomaremos y seguimos en la senda de la obra pública, que es muy importante en esta etapa, no solo porque mejora la calidad de vida de los vecinos, sino porque genera trabajo, genera una multiplicación en la economía que es muy importante en una etapa muy difícil, donde seguimos en pandemia, seguimos cuidándonos, y que la economía está pasando por ahora por una etapa difícil, y entre todos tenemos que poder salir de este momento. Bloque, como lo anunciamos al comienzo del programa, me acompaña Alberto Samid, un hombre emblemático, si se quiere, porque es un hombre que tiene una larga trayectoria en un montón de cuestiones, en lo que tiene que ver con el aspecto empresarial, pero por sobre todas las cosas es un hombre del peronismo. Y hoy, mientras grabamos este programa, es un día también especial, porque se cumple un año del natalicio de Juan Domingo Perón. El hombre que ha sido artífice de un movimiento histórico y en particular en lo que tiene que ver con la República Argentina. Antes que nada, gracias por su presencia, Alberto, aquí en nuestro programa. Y bueno, ¿qué reflexión le merece esto que manifestaba yo en función del natalicio, un nuevo natalicio de Juan Domingo Perón? Y esto me recuerda una frase histórica de Perón, que la acuñamos nosotros, pero los que la llevan adelante es el macrismo, son los conservadores. Perón decía: a los amigos todo, a los enemigos ni justicia. Pero los que la llevan adelante eso fueron ellos, no nosotros. Hasta ahora fue así la cosa. Nosotros nunca hicimos eso. Sin embargo, el macrismo lo ha hecho y lo sigue haciendo, ¿no? ¿Y vos estás de acuerdo con esa frase? Es una frase que se dijo en un momento. Nosotros nunca la llevamos a cabo. Ellos nos bombardearon la Plaza de Mayo. Ellos hicieron desaparecer 30.000 argentinos. Nosotros nunca hicimos nada de eso. Nosotros fue una frase que no la llevamos a cabo nunca nosotros. Nunca. Nosotros llegamos al gobierno, fíjese, ahora llegamos al gobierno y dejamos todo. Ellos, cuando llegaron en el 2015, echaron a todos los que eran peronistas, de extracción peronista. Nosotros llegamos al gobierno y nos sacamos uno solo de ellos. La segunda, tercera, cuarta línea están siempre todos ellos. Salvo los ministros, el resto es todo de ellos. No hicimos nada de eso. ¿Y eso está bien? Nosotros no hacemos nada. ¿Y eso ¿Cómo? está bien? Digo, esta situación, digamos, que la actual administración haya dejado a un montón de gente relacionada con el macrismo, ¿está bien? No, para mí está mal, porque ellos están poniendo palos en la rueda, la mayoría que son militantes. Lo primero que han hecho, no sé si usted recuerda, la compra de fideos, que la pagaron 4 veces más. Bueno, fueron ellos que hicieron la segunda, tercera línea, que hicieron eso. El ministro recién llegaba y no sabía nada. Ellos compraron los fideos y después lo dieron a publicidad. A propósito, lo han hecho ellos, la segunda, tercera línea del macrismo. Y todas las cosas que nos pasan,
que los palos en la rueda, la mayoría son militantes de ellos que están trabajando con nosotros. Están inquietados en los consejos deliberantes, en las municipalidades, en la provincia y en la nación. No, yo creo que hay que sacarlo y poner todos militantes nuestros, que son los que van a defender a nuestro gobierno nacional y popular. Pero una persona, digamos, como usted, que es un hombre de trayectoria dentro de lo que tiene que ver con la política y en particular con el peronismo, digamos, ¿por qué cree que usted ve esto y las autoridades máximas que hoy llevan adelante el gobierno, tanto nacional o provincial y en algunos casos en algunos distritos, no toman cuenta de esto y se genera esta situación que, como usted bien dice, es difícil, ¿no? No sé, se llegó al gobierno y muy rápidamente chocamos con esta enfermedad, que fue que prácticamente ahí se agolpó todas las autoridades a trabajar en esto, en esta pandemia terrible, esta enfermedad del mundo. Y no hubo tiempo para realmente. Me da la impresión que nos dejaron un país muy endeudado, al borde del default. Gracias a Dios, el gobierno tuvo la inteligencia de solucionar el tema con los bonistas y ahora solucionó el tema con el fondo, que son las dos grandes deudas que nos dejaron. Y bueno, y está abocado principalmente en salvar vidas. Y bueno, se ha abocado a eso, ha dado un resultado muy importante al principio, las medidas que tomó el gobierno para salvar vidas. Pero bueno, ahora se complicó un poco, pero de todas maneras, siempre dicen, hay 20.000 muertos. Sí, pero hay 700.000 que se curaron, ¿no? A ver, en cuanto a su mirada del gobierno, yo por lo que usted me manifiesta lo veo como que está muy emparentado en la línea que sigue, pero también no es desconocimiento suyo que hay muchas situaciones no sé si de confrontación, pero de distintas miradas dentro del propio gobierno, digamos, que eso quizás sea lo que está saliendo a la luz en función de un momento bastante crítico, que como bien usted dijo, el gobierno hizo bien las cosas en principio en cuanto a la pandemia, pero pareciera que dejó bastante hueco en cuanto a lo económico, por decir alguna cosa, ¿no? Sí, ahí yo creo que le erramos, pero ¿sabe qué pasa? Con el diario del lunes es muy fácil tomar decisiones. Yo creo que el gobierno hace 90 días, por lo menos, o 60 días, tenía que haber dicho, bueno, yo hasta acá llegué, yo ayudé hasta acá, le doy la responsabilidad a los gobernadores, a los intendentes y a la gente principalmente, que se cuiden. Ya no puedo hacer más nada. Y haber liberado todo. Eso había que haber hecho. Pero ¿sabe qué pasa? Es muy fácil decirlo ahora, con el diario del lunes. Pero hay que estar en ese momento. Es muy fácil decir, teníamos que haber hecho, si hubieran hecho tal cosa. Claro, cuando después pasan las cosas, cuando uno lee el diario del lunes es muy fácil todo. Pero bueno, yo creo que ya está, a partir de este mes va a estar todo liberado y la Bueno, gente... pero ¿usted qué mirada tiene hacia adelante, digamos? Porque si bien es cierto que estamos en plena pandemia, nada indica que esto vaya a culminar o vaya a terminar a corto plazo, digamos, ¿no? ¿Y qué ve para adelante en función de lo económico también, digamos? Porque los índices que se han conocido estos últimos días tienen que ver con un crecimiento de la pobreza, una especie de recesión a futuro, un dólar, digamos, que si bien está quieto en lo que tiene que ver con lo oficial, el dólar en paralelo o lo que tiene que ver con el dólar blue, como se lo conoce, sigue aumentando, digamos. ¿Qué ve para adelante usted? ¿Usted qué me está dando? ¿Una noticia de Argentina o del mundo? Porque esa noticia es del mundo también. Al mundo le pasó lo mismo. El mundo declararon que hubo más de 100 millones de pobres, volvió. El mundo le pasó eso. No es a la Argentina y al resto está todo muy bien. Al mundo le pasó eso. No es solamente a nosotros. El tema de esta enfermedad, esto que nadie sabía de dónde viene y no sabía todavía cuándo va a terminar, le pasó al mundo. Usted me está dando una noticia que nos pasa a nosotros, que es la misma noticia que le pasa al mundo entero. No, Así cual. que Lo que pasa es que uno vive acá, por eso y quizás le pregunta en estos términos. está bien, pero nosotros vivimos dentro de un mundo, no vivimos acá solamente, no vivimos solo, vivimos con Brasil, con Chile, con el mundo, con Europa, con Estados Unidos, todos somos uno solo.
Lo que nos pasó a nosotros le pasó al mundo. Ahora, si usted me dice, mire lo que nos pasó a nosotros por la enfermedad, el resto está todo bien. No, el resto está igual que nosotros. Y bueno, no, yo el panorama que veo, mire, A ver. una vez que solucione, yo creo que lo que me da la impresión, ¿no? Habría que liberar todo, darle responsabilidad y cada uno de nosotros tiene que ser agente de vigilancia, que el vecino, que el amigo, que el pariente cumpla estas reglas. Fundamentalmente la regla del tapaboca, el distanciamiento y todo. Todos tenemos que cuidar esto, porque nos afecta a todos. Si alguien hace las cosas mal en la calle, por algún lado nos afecta mal a todos. Bueno, y después liberar todo y enseguida vamos a salir adelante porque nosotros somos uno de los países más ricos del mundo. Tenemos un país que produce 150 millones de toneladas de cereales que vendemos al mundo y que en este momento tiene un precio extraordinario. La soja casi llegó a $400, el maíz lo mismo. Los productos nuestros, con una sola cosecha, salimos adelante. No tengo ningún problema, ninguna. Y el tema de la deuda lo pudimos solucionar. Nosotros tenemos que pagar en 4 años con los bonistas 6.000 millones nada más. Es muy poco. Y con el fondo seguramente cuando arreglemos, bueno, dentro de 3 años, bueno, te tengo que pagar 500, dame 500 y te pago con 500. Eso va a ser, te voy a pagar con la tuya. O sea que el tema, lo más grave que teníamos, que era caer en default, estuvo muy inteligente Alberto y lo pudo solucionar junto con sus ministros. Bueno, ahora están, y el país, va a salir muy rápido adelante. Por eso yo le digo a la juventud que hay un clima de que hay que irse, que cualquier país es mejor que el nuestro, que es todo mentira, que no hay peor cosa que ser gringo. Lo peor que te puede pasar es tener que vivir en otro país. No sos reconocido, no estás bien mirado. Es preferible comer sopa en nuestro país y no caviar en el extranjero. Eso que la salida de nuestra S6 es una mentira. Hay que pelear acá y sacar el país adelante desde acá. De acá tenemos que sacarlo. Tenemos el país más rico del mundo. En eso coincido con ustedes, a mí, porque hay muchas situaciones que están generando de distintos sectores que pareciera que la panacea o los beneficios están afuera y la verdad que no es tan así. El otro día uno veía un informe sobre Uruguay que está acá al lado y que lo presentan como algo extraordinario y la verdad que no es así. Hay 120.000, no sé, una cantidad enorme de uruguayos viviendo en la Argentina. Si fuese así, estarían en su país, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Las hojas peronistas a mí? La soja es argentina. Sí. Bueno, pero vio que aumenta siempre durante los gobiernos peronistas, ¿no es cierto? O sea, tiene un valor interesante para los que la cultivan, ¿no? No, el tema tenemos suerte, porque internacionalmente China está peleándose con Estados Unidos. Entonces, no le quieren comprar nada. Estados Unidos la sanciona con medidas. Y la única sanción que China le aplica a Estados Unidos es no comprarle, y principalmente cereales. Y por eso que el cereal está tan caro. Y como Estados Unidos está acusándolo a China, que esta enfermedad la inventaron ellos, es enfermedad de China y que la culpa es de ellos, entonces los chinos están tratando, como necesitan mucho alimento, de buscar alimentos en todas partes del mundo donde puedan y que no sea de los gringos. Por eso lleva mucho de Brasil y de Sudamérica, de nosotros, de Paraguay, donde hay soja. Ellos la soja para ellos es fundamental. Es para alimentar sus cerdos, para alimentar sus pescados. Ellos tienen una industria muy importante de pescado. Tal cual. Y en el mar crían pescado y necesitan la soja. Eso, la soja y también maíz, ¿no? Y bueno, ese conflicto entre China y Estados Unidos nos favorece a nosotros. Bueno, ojalá que se tomen medidas de esto y que a futuro eso beneficia al grueso de la gente, no solo a los que venden soja. Alberto, ¿es peronista también? Digo esto porque vio que hay sectores peronistas que dicen que no lo es. Mire, Alberto, el presidente me habla usted, ¿no? Tal cual, tal cual. Alberto dice
cuando habla, muchas veces menciona siempre a Alfonsín. Y dice, menciona poco a Perón. Dice que le gusta la política socialdemócrata. Y habla poco del peronismo. Pero todas las medidas que toma son peronistas. Entonces, lo más importante de un gobierno es lo que hace y no lo que dice. ¿Qué significa ser peronista? Nosotros somos peronistas para ayudar a los más necesitados y a la clase media. Todas las medidas que tomó Alberto fueron para ayudar a la clase media y a los sectores de menores recursos. A diferencia del macrismo, que todas las medidas que toma son para ayudar a un pequeño sector. Mire, nosotros nos equivocamos con muchas cosas. Seguramente nos equivocamos y todos los días el macrismo remarca esto está mal, esto está mal, esto está mal. Nos equivocamos en muchas cosas. En lo único que no nos equivocamos es en saber a quién venimos a defender nosotros. Y ellos lo mismo. Ellos aciertan en todo, pero cuando llegan al gobierno, lo único que hacen es ayudar a un pequeño sector. Ellos son el gobierno de los tarifazos, el gobierno de aumentar 2.000, 3.000% las cosas y ayudar a un pequeño sector. Y todas las medidas que tomaron ellos cuando fueron gobierno es ayudar a los más ricos. Y cuando dejaron de ser gobierno, siguen en la misma. En eso son coherentes ellos. Fíjense que el peronismo dice, bueno, acá alguien tiene que poner algo. ¿Quién la tiene que poner? ¿El que la tiene o el que no la tiene? La tiene que poner el que la tiene. Un pequeño sector de 9.000 personas que son los más ricos del país, que tienen dinero para 5 generaciones. Ellos que dicen, no hay que hacerle poner a ellos. Entonces, ¿quién la va a poner? Los que tomaron los terrenos baldíos la tienen que poner. Bueno, ellos defienden siempre a ese sector. La gente tiene que tenerla en claro. En muchas cosas ellos tienen razón. En lo que no tienen razón es cuando llegan al gobierno y ayudan a ese pequeño sector de millonarios. Nada más. Nos olvidamos que nosotros nos aumentaron el 3.000% los servicios. ¿No? Llegó nuestro gobierno, no aumentó una sola vez los servicios. Y como si fuera poco, le dice a la gente, por 4 o 5 meses, si usted no la puede pagar, no la paga y usted no se la puede cortar. ¿Se imagina esa medida tomarla por el macrismo? Y todas las medidas que ayuda, que no alcanza la ayuda porque hemos tenido esta desgracia terrible, esta deuda, pero ya va a alcanzar. Mire, yo tenía 400 negocios, no tenía un solo negocio, 400 negocios. Yo sé lo que pasó. En el último gobierno de Cristina, usted debe recordar, todos los fines de semana, había muchos fines de semana largos. La ruta 2 no se podía andar. Todo el mundo se iba a la costa. Estaba el que se iba con un Mercedes-Benz y estaba el que se iba con un Forá. Pero todo el mundo estaba de vacaciones. No se podía andar por la ruta 2. En las estaciones de servicio era un infierno la cola. Todo el mundo se llevaba su asadito. ¿Sabe? Mire, yo tenía 400 negocios que me clausuraron. ¿Sabe qué faltaba los fines de semana? Era una locura, no tenía asado. Bueno, ahora los negocios saben que sobra el asado. No se puede comprar la carne. Macri, cuando ni bien llegó, armó una mesa de carne y ganado, no sé si usted se acuerda, y la presidía él. ¿Sabe para qué la presidía? Para aumentar la carne y llevarla al doble. Le decía, ¿cómo puede ser que la carne acá valga la mitad de lo que van en Europa? Bueno, le decía, porque Tazamí tiene 400 negocios que vende barato. Como yo criaba la vaca, tenía el frigorífico y la carnicería era muy competitivo. Dice, si nosotros aumentamos, se queda con todo el negocio. Bueno, por eso me clausuró todos los negocios, frigoríficos y todo. ¿Por qué? Porque la familia de él y él mismo son los mayores ganaderos de nuestro país. Por eso aumentó las vacas. Y hoy es muy difícil comer un asadito a una familia está de clase baja, clase media. Está complicado. Bueno, es muy bueno caro. en el gobierno de Cristina no era nada complicado. Al contrario, todo el mundo se iba de vacaciones en la ruta 2. Todo el mundo. No existe más eso, desde que llegaron ellos. Samir, Pero ya va a volver, que no tenga ninguna duda, nosotros vamos a salir adelante en muy poco tiempo. Ojalá. Bueno, le agradezco mucho su presencia acá en Aciertos y Errores. Usted está en su casa, ¿no es cierto? Tiene que cumplir un... Yo estoy con prisión domiciliaria a esperar la resolución de la Corte, a ver qué dice si soy culpable y inocente. En una causa que tiene 30 años, va a ser para el libro de los Guinness, para ponerla. Así que, sí. 30 años va a cumplir mi causa, 30 años. Dicen que debo un impuesto. No es que maté a 5 o violé a alguien.
un impuesto, dicen que debe. Y tampoco dice porque el impuesto está prescrito. Dicen que arme una asociación ilícita con los 400 negocios. Que lo arme una asociación ilícita, porque tenía 400 negocios para evadir. Eso es lo que dicen. Pero que es mentira aparte. Alberto. Porque en ningún momento, discúlpeme, perdóname, en ningún momento tuve cuenta en el extranjero, no pude blanquear absolutamente nada. Todos ellos blanquearon, llevaron plata afuera, tienen cuentas offshore y todo. Todo eso nada, yo nada, absolutamente nada. No, nunca encontraron absolutamente nada. Pero Alberto, sin embargo, el que debe soy yo, ellos no. Bueno, Alberto, un gusto, discúlpeme no, por que me favor, alargué un poquito. muchas gracias a usted. Vi que ya le dio la revancha a Mauro Viale, digamos, para el Luna Park. Escuché un comentario de eso, ¿no? Eso lo está haciendo Tex Sport, que ¿Sí? quiere hacer un evento importante en Villa Laniata o en el Luna Park. Eso Bueno. lo promociona Tex Sport. Ahí estaremos si es que nos invita. Gracias por su presencia acá en Aciertos y Errores. Un gusto, che. Gracias. Era Alberto Samir, No, por favor. el hombre conocido, polémico, emblemático, un hombre del peronismo y dijo todo lo que tenía que decir. Vamos a un corte. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Otra de las cosas de las cuales se está hablando mucho por estos días tiene que ver con la situación de los sectores más desprotegidos, con el aumento que se ha conocido de la pobreza, y es algo que en definitiva lleva a mal traer a mucha gente, ¿no? Porque uno va recorre los barrios más vulnerables y ve que la situación se está complicando y demasiado. Y si a esto uno le suma que la canasta básica de alimentos presenta anomalías o al menos mayores aumentos de los que uno conoce a través del INDEC, estamos en un problema. Me acompaña en este bloque vía Zoom Isaac Drudny, el director del ISEPSI, que es el instituto este que nosotros consultamos habitualmente, y nos comentan cómo se va llevando adelante, o sea, cómo van los precios en estos sectores, ¿no? Antes que nada, Isaac, gracias por tu presencia acá en Aciertos y Errores. Como siempre, te consultamos a vos de algo que preocupa y mucho a toda la gente, ¿no? En el último informe del instituto que vos sos director, dice que en el conurbano bonaerense, donde se concentra el 56% de la población por debajo de la línea de pobreza, en septiembre los precios de la canasta de alimentos subieron el 6,48%. Bueno, nada, comentame vos, porque es un dato más que relevante en función de que supera lo que está manifestando el INDEC en sus datos que muestra de manera mensual, ¿no? Sí, de hecho, este mes hubo un aceleramiento de los aumentos, ¿no? El INDEC en realidad todavía no publicó septiembre. O sea que vamos a ver qué cifra dan ellos para septiembre. Efectivamente, el relevamiento que nosotros hacemos todos los meses
en el conurbano bonaerense, en 20 distritos, 450 negocios de cercanía en los barrios populares. La variación que nos da es 6,48% de promedio para todos los productos de la canasta básica de alimentos, son 57 productos. De esos productos, entre esos productos, el rubro de verduras y frutas es el que más aumentó por encima del 10%. Sí, acá lo estaba viendo, el 10,49% el rubro de verdulería, digamos, contra la carnicería que anda alrededor del 6% y el almacén del 5,43%, ¿no? Digo, qué raro que en un país como el nuestro sea esto pura y exclusivamente lo que tiene que ver con verdura y demás, que aumente tanto, ¿no? Sí, generalmente influyen mucho en los aumentos de verdulería el encarecimiento del transporte. Hubo un Ajá. aumento porque tiene mucho, Del dentro del flete. costo hay muchos traslados, digamos, ¿no? A los mercados, desde el mercado central a los mercados de cada uno de los partidos, y de ahí de los mercados digamos, de cada uno de los distritos de los partidos van a las verdulerías. Pero obviamente el aumento de combustible que hubo en el último mes, me parece, digamos, humildemente, sin conocer exactamente cuáles son los costos, cuál es el incremento de costos que incluye el combustible, me parece que igualmente es un aumento desproporcionado. Hay ahí algunas razones, probablemente algunas razones estacionales, hay algunos productos, ponele como la mandarina, que habitualmente es una fruta barata, digamos, es una fruta de consumo masivo, de consumo popular. Igualmente con la naranja, quizás ahí haya una influencia estacional porque es, sobre todo la mandarina, es un producto más de otoño-invierno y probablemente esté en el final de la temporada, pero de todas maneras no hay razones para que haya habido semejante, o por lo menos razones visibles en una primera mirada, para que se produzca semejante incremento. El tomate, por ejemplo, Sí, lo del eh, tomate el- es, lo del tomate es llamativo, ¿no? O sea, en algunos lugares se compraba, va, al menos, yo no, ustedes hacen el relevamiento en barrios más vulnerables, más humildes, pero creo que no dista mucho. Un tomate 200 pesos, la mandarina en 100 pesos andaba en algunos casos, algo que pareciera imposible para el bolsillo de cierto sector, ¿no? sí, lo que viene sucediendo en los últimos años es que, si bien estos productos habitualmente en determinada época, que puede ser alrededor de este tiempo o en momentos en que hay fuertes lluvias, y entonces la salida de estos productos de los lugares donde se producen es más dificultosa y hay una serie digamos, de problemas adicionales a los habituales. Lo que sucede es que cada vez cuando se producen estos incrementos estacionales, si bien después hay una pequeña baja, el precio se estaciona, por decirlo de alguna manera, siempre en un par de escalones más altos a los que venía. Entonces, eh, cuando se producen estos aumentos estacionales, van alcanzando cada vez precios récord. O sea, el precio del tomate a 200 pesos realmente es un precio récord. Si lo observamos para atrás, creo que no hay en los últimos años un registro que haya alcanzado estos niveles como los que están alcanzando ahora. Lo concreto es que, mirado desde el punto de vista de la familia, porque después todo esto puede tener explicaciones estacionales de que el aumento fue más exagerado o fue anticipado por la presión que hay hoy sobre la expectativa de una posible devaluación. O sea, hay una serie de explicaciones que pueden ser
tenidas en cuenta o puede ser tomada. Lo concreto es que desde el punto de vista del consumo de las familias, se convierten en precios prohibitivos, porque claramente Claro, no hay ninguna razón para que, no hay ninguna posibilidad, perdón, de que con los presupuestos familiares que prácticamente se han estancado en los últimos meses, o sea, los aumentos de las remuneraciones son, están muy por debajo de estos incrementos, se convierten entonces estos productos que realmente son indispensables para una dieta familiar donde hay sobre todo hijos pequeños, se convierten en productos prohibitivos y entonces la fruta, por ejemplo, la manzana está a 150 pesos claro, el eso. kilo ya desde hace mucho tiempo, desde hace varios meses, oscila entre 100 y 150 pesos. Cuando uno va a la verdulería y puede conseguir alguna manzana de oferta en 100 pesos, es un éxito, digamos. Entonces, realmente se convierte en un producto prohibitivo. O sea, el pimiento, por ejemplo, que es un producto eh, que está incorporado a la dieta, porque es parte de las salsas que se cocina, de algunas ensaladas, está hace tiempo entre 300 y 400 pesos el kilo. Entonces uno cuando va a la verdulería se encuentra con las personas que compran medio pimiento. O Claro. sea, porque es la única posibilidad de agregarle un pedacito a la salsa o a alguna de los preparados que se hacen en la cocina familiar, ¿no? Claro, y después hay otras cuestiones que tienen, que eso, la frutilla está a 200 pesos como algo en oferta, Como por una gran oferta, como como una una gran gran oferta. oferta, claro. Y después uno ve que el reflejo de esto es el crecimiento de la indigencia. O sea, 2,5 puntos de crecimiento promedio de la indigencia en la estadística nacional, de 8 a 10,5% de promedio, realmente digamos, incremento eh, doloroso, porque estamos hablando de familias, de una cantidad de familias que cada vez que se renueva la estadística, cada vez que se vuelve a hacer un recuento de cómo va este proceso, no deja de subir. Ujú. Entonces estamos en el 8%, pasamos al 10,5% y es una cantidad de personas que son cientos de miles que antes no estaban por debajo de la línea de indigencia y ahora sí Y ahora están sí por lo debajo está, de y la ahora línea sí de lo está. indigencia, ¿no? Sí, sí, son números que en definitiva parecieran muy fríos, pero que en realidad demuestran una realidad que es sumamente preocupante. Y acá hablábamos nada más de lo que tiene que ver con el rubro de verduras, ¿no? Ya la carne de por sí mismo es algo que es inalcanzable para algunos sectores. Y por último, acá veía que la variación de precios de la canasta de alimento en septiembre del 2020 contra septiembre del 2019 ha tenido una variación de un 45%. En números quiere decir que en septiembre uno con 13.192 pesos podía solucionar o al menos cubría esta canasta básica y ahora necesitas casi 20.000 pesos para que esto suceda, ¿no? Es 45%, es un montón, digamos, cuando estamos hablando de aumentos en los salarios que son van por muy debajo de esto, ¿no? Sí, y que además, si vos observas un poco más detenidamente, desde enero, o sea, en lo que va del año, el Ujú. aumento es del 31%. O sea, en realidad, junto con la pandemia que produjo una paralización prácticamente en algunos, sobre todo en los primeros meses de la economía, y, y una liquidación prácticamente de los empleos informales, que tienen que ver con las changas, con el trabajo doméstico, que es la remuneración que tienen las familias de menores ingresos. En este periodo el aumento fue por encima del 31%, con lo Ujú. cual obviamente el deterioro del poder adquisitivo de la familia, que a su vez explica
este crecimiento de la pobreza y de la indigencia tiene mucho que ver con estos aumentos de precios de la canasta básica de alimentos. Isaac, muchas gracias por tu presencia acá en Aciertos y Errores, muy claro lo tuyo. Lamentablemente es una situación complicada, ¿no? Que esperemos que, no, yo la verdad que tenemos récord en varias cuestiones, ¿no? Récord en contagio, récord en aumento del tomate, la verdad que una situación compleja, por cierto. Gracias, Isaac. No, gracias a vos por convocarme siempre. Isaac Dugni, el director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Vamos a un corte nosotros. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Bloque de salud, como todos los domingos aquí en Aciertos y Errores, y hay que decir, como comentábamos al comienzo del programa, estamos en un momento bastante crítico, álgido, y yo pensé que hace muchos programas atrás, cuando decíamos, bueno, tenemos un número récord, no lo íbamos a superar. Lo cierto es que mientras grabamos este programa, acabamos de conocer el dato del día de ayer, y hay un nuevo récord de contagios en la República Argentina, 16.000 contagiados, digamos, con 400 y pico de muertos. Son números, pero la verdad que, llaman mucho la atención, hacen preocupar demasiado. Todo indica que en este sector donde nosotros salimos, en el AMBA, en lo que es Capital Federal, lo que es el conurbano de la provincia de Buenos Aires, se empieza a mesetar la cuestión, empieza a bajar un poco. De todas maneras, los casos no son pocos, son bastantes, y la situación se empieza a agravar en las provincias, en muchas provincias, el caso de Santa Fe, el caso de Córdoba, el caso de Tucumán, digamos, ¿no? Entre otros. Así que, y en el medio de todo esto también hay cuestiones que tienen que ver con la apertura de clases, con las vacaciones que ya están ahí nomás. Bueno, nada, es la introducción a esta temática. Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Qué dice? ¿Sabes que respecto a lo que estás hablando, 16.400 casos, como estabas comentando, hay algo que llama la atención. Hace días atrás o semanas, cuando había un gran récord, se decía, récord, tenemos tantos casos. ¿No notaste el amesetamiento, no solo de los casos en la provincia, en Buenos Aires, en el AMBA, sino en la forma de comunicarlo? No se plantea que realmente es grave que tengamos 16.400 casos, que tenemos que seguir cuidándonos y que la única manera de cuidarnos es hasta ahora, hasta que no venga la vacuna, es el mentonazo boca y la distancia social, como estamos nosotros, y el lavado de manos frecuente. Y lo que está sucediendo es como que hay más gente dando vuelta, hay más jóvenes. Ayer, recorriendo unos lugares, unos municipios, ¿vos te diste cuenta la cantidad de gente que está sentada
y que está a menos de 1 metro y tomando cerveza o compartiendo cerveza. Y varios, digamos, ¿no? Varios. Sí. Y Sí, entonces... me parece que no hay plena conciencia, o también hay que decir que hay una cuestión que tiene que ver con la necesidad de salir, porque también van 200 y pico de días, ¿no? 200 y pico de días ya de una situación que fue inesperada, que nada indica que a corto plazo esto vaya a solucionarse también, ¿no es cierto? Así que yo la verdad que estoy preocupado por lo pronto, que es lo único que uno puede hacer y llamar a la reflexión a todos los ciudadanos en función de que nos cuidemos, porque hay que cuidarse más que antes, más que esos 200 días atrás, digamos, porque está más vigente. Me acompaña también en este bloque el doctor Osvaldo Cristaldi, hombre que ha tenido también consecuencias en esta situación de COVID y de pandemia, porque además de médico es recuperado de COVID, ¿no es cierto? Actualmente es director médico de un geriátrico del distrito de San Martín. Y bueno, la idea es que nos cuente, usted es un hombre que viene de la parte de la salud, se ha contagiado, cómo ha vivido esta situación en un ámbito como son los geriátricos, que también tuvieron esa situación de ser noticia en algún momento, y hoy pareciera que ya mucho no se habla de los geriátricos, ¿no? No, creo igual, de todas maneras, antes de comenzar sobre el tema que me estás preguntando, reforzar también, además de lo que dijeron ustedes, desde mi lado, que no hay otra situación que tener conciencia y cuidarnos y cuidar al otro. Esto del distanciamiento, esto del equipo, digamos, el elemento de protección, el barbijo, digamos, la protección que uno tenga que tener, y el lavado de manos, esto hay que seguir teniéndolo presente. Evidentemente las cifras, lo que acabamos de decir, refuerzan eso, y bueno, evidentemente que hay una situación que sigue pasando siempre por nuestra conciencia y por nuestra responsabilidad. Y en eso no hay que bajar la guardia, hay que insistir sobre eso. Por eso creo que es importante que los tres que estemos acá remarquemos eso. Con respecto a la experiencia... A la experiencia personal, digamos. La experiencia como director del hogar, bueno, sabemos que, digamos, los hogares son uno de los lugares donde hay gente con mayor vulnerabilidad. Y bueno, en virtud de eso, nosotros en junio hicimos un testeo masivo de los residentes y de todos los trabajadores del hogar, de la residencia, en virtud de que había gente que había empezado con síntomas, no habíamos tenido casos detectados hasta ahí. 3 trabajadores que se realizaban el hisopado, los 3 dieron positivo, entonces como vamos a hisopar a todos, y bueno, hubo una gran positividad muy alta entre los residentes y entre los trabajadores. Entonces, bueno, eso nos dio una situación era tanta la positividad, muchos de ellos eran asintomáticos, los residentes, los trabajadores también, o con escasa sintomatología, entonces la autoridad sanitaria nos autorizó a hacer el aislamiento dentro de la misma residencia. Ese es un lugar muy grande que da posibilidades de hacerlo con las medidas adecuadas para la estancia de la gente allí, que ya era positiva. ¿En ese momento tomó conocimiento que había contraído el virus usted? En ese momento yo no, cuando se hizo el testeo masivo era negativo, pero bueno, eso nos demandó un trabajo bastante arduo, muchas horas por día, durante 3, 4, 5 días, observando, derivando mucho de los residentes, y evidentemente, por más que me protegí previamente, y ahí me protegí más porque usé ropa inclusive que se usa en las unidades cerradas, hospitalarias, pero igual a los 4 días fui positivo. El tema es que hay que considerar también que muchos se contagian, digamos, antes, digamos, el paciente, uno se toma esta infección cuando empiezan los síntomas del otro, y cuando no lo sabemos, por ahí te dio negativo al principio, pero ya eras asintomático negativo, es probable que estuvieras en esa ventana. Estuvieras en esa ventana, seguramente, ¿no? ¿Cómo viven los abuelos, los pacientes que están en residencias, la situación de soledad y tristeza? Mira, justamente te comento esto porque la salud mental que se festeja ahora el 10, se festejó ayer, sería, ¿no? Y el domingo. Claro, se conmemora. ¿Cómo vive, con qué emociones, tristeza? ¿Cómo lo resolvés vos como director médico?
¿Cómo pensás que puede ser el futuro en estos meses? Sí, fue un tema que nos ocupó y que nos sigue ocupando y preocupando, porque, digamos, cuando entramos en el aislamiento sabíamos directamente, porque sabemos de cuánto depende, digamos, la estabilidad o la situación, digamos, adecuada emocional del residente en relación a los afectos, a la familia, que dejó de ver, porque en algún momento lo veía a través de una separación, vidrio, acrílico, no tenía contacto directo hasta que después tampoco se permitió, así que ni siquiera lo podía ver. Ahí se agudizó la cuestión de las telellamadas, de las videollamadas, con equipos donde podían tener una visión más amplia, una pantalla, pero nunca es como... Perdón, doctor, ¿en los hogares sigue restringido la visita sí, esta comunicación? Digo, porque usted ve que, o sea, está bien, hay como dos vías siempre, digo yo, ¿no? Porque hay una vía que es la que dice que es lo que uno... Bueno, ahora justo estamos en un momento en donde se termina otra etapa de la cuarentena, ¿no es cierto? Viene una nueva semana, una nueva etapa y vamos a ver en qué fase estamos. A lo que voy concretamente, que en muchos casos se dice que está prohibido, pero veo que los negocios también, por ejemplo, que eso estaban prohibidos, pero muchos abrían sin esta... Nosotros del universo de residentes tenemos 2 residentes nada más que son negativos y que no contrajeron. Los otros demás están negativizados después de haber tenido la positividad. O sea, menos esos 2, los demás residentes ya han padecido. En este momento no están en una situación epidemiológica de transmisibilidad, pero en esta situación de que no sabemos a ciencia cierta cuánto tenemos asegurado nuestra capacidad defensiva, por cuánto tiempo, es algo que todavía no está... O sea, hay casos de que se han contagiado por segunda vez y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hemos tenido casos en el hogar, pero sabemos que eso no está asegurado que no pueda pasar y de hecho algunos casos se han detectado y se han dicho. Lo que no puede el residente aún no nos autorizan las autoridades a que salga de la residencia. Y las visitas se hacen en forma acotada, en número reducido, con muy corto tiempo, con todas las medidas, digamos, de elementos y demás, y cierta cantidad digamos, de familiares por residentes y cierto número de residentes por día, para que no haya circulación, digamos, de intercambio de gente. De esa manera, todavía acotada, y porque además ya han tenido... ya son negativos los residentes, ¿no es cierto? ¿Tenían actividades previamente los abuelos en esa residencia? Claro, decía, un poco el tema de los afectos y las visitas y el contacto. Y otra cuestión que tiene que ver con las actividades que hacían, o sea, todo lo que tiene que ver con... También muchos suspendidas. Que tienen rehabilitación motriz propiamente dicho y otros que tienen que ver con lo que es la parte cognitiva o las terapias ocupacionales o las laborterapias. Eso también... se frenó y ahora estamos viendo cómo rehabilitarlos. Qué increíble todo esto, ¿no? Porque lo que deja la pospandemia, ¿no es cierto? Deja un tendal también, digamos. O sea, cuando esto termine, que nada indica que vaya a terminar pronto, digamos, deja un tendal en un montón de cuestiones. Sí, digo. O sea, esto es lo que porque es una población lábil en esta cuestión de contracción y la capacidad defensiva, inmunológica, pero muy lábil en lo emocional. Entonces esto tenemos que nos ha crear afectado algún programa mucho. para todos los ancianos que estén en residencias para poder dar una mano, ayudar de alguna manera. Escribir cartas, acompañarlos desde la ventana, no sé, buscar alguna otra alternativa porque se van a morir de tristeza. ¿Sí, no? Sí, más en el caso de personas que están, digamos, en los geriátricos. O sea, y otra de las cuestiones que me llama la atención era lo que planteaba al principio y tiene que ver con esta cuestión de que los geriátricos en un momento fueron noticia por la situación, por lo que implicaba que estén los... Y hoy pareciera que no se habla demasiado, como que... ¿Y por qué digo esto? Porque la cantidad de contagios que hay, a mí me sorprende, digamos, que estos récords que vamos a hacer, digo, y es como que ya no se habla mucho de eso. O sea, digo, ¿qué pasa? Los contagios se multiplicaban en otro ámbito y no en esos lugares, digo. Sí, nosotros tuvimos esta particularidad que tuvimos esa gran positividad y toda junta, entonces, bueno, evidentemente... Claro. Más allá de lo complejo que fue tener y ver la evidencia de tantos casos positivos, a pesar de las medidas tomadas y los cuidados, evidentemente que esto fue de esta forma, ya lo tuvimos, pero sé que en muchas residencias, en muchos hogares, siguen sucediendo casos, eso es así. Doctor, por último, ¿cómo transitó la enfermedad?
No, lo transité, digamos, tuve una internación de 7 días, una habitación, la verdad que desde el punto de vista de lo habitacional, de la hotelería, era muy confortable, estaba cómodo, pero bueno, lógicamente solo. ¿Con celular? Con celular, eso es cierto, sí. Y por suerte no tuve consecuencias, digamos, con respecto a mi evolución. Casi prácticamente necesité un poco lapso de oxígeno suplementario con una cánula. Y después la sintomatología fue bastante banal, digamos. Fue bajando, digamos. Sí, fue bastante leve. A lo que iba, no necesitó, como se habla habitualmente, el plasma, por ejemplo. No. Medicación normal. No, en mi caso no. Tampoco remdesivir. Tampoco recibiste remdesivir. No. No, está bien. No, más que nada le preguntaba para ver cómo uno transita la enfermedad. O sea, ¿es reposo o va además del oxígeno? Sí, como toda situación de convalescencia de una enfermedad infecciosa y demás, o de estas características, uno siempre tiene desgano, apatía, no, está bien, falta pero de fuerza y uno en general está en lo que uno entiende es que contrae una neumonía, aquellos casos, digamos, que no lo transitan rápido, y esa neumonía, digo, ¿cómo se transita? ¿Sin reposo o sin medicamento, digo? Sí, en este caso era una neumonía por imagen radiológica, pero no tuve síntomas, no tuve fatiga, no tuve sensación de falta de aire, no tuve dificultad en la respiración, fue leve en mi caso, digamos, como experiencia personal fue así. Obviamente hay mucha gente que evoluciona mal, progresa en la dificultad y llega por ahí a la asistencia respiratoria mecánica, ¿no? Esos son los extremos. Yo le quisiera hacer una última pregunta. A ver. Que siempre estuviste en terapia intensiva, médico de terapia, intensivista, estando internado, ¿nunca tuviste miedo de que te tengan que poner asistencia respiratoria mecánica, habiendo vivido toda tu vida poniendo asistencia respiratoria mecánica al resto? La verdad que en esa situación, una noche, digamos, tenía un saturómetro además, veía que la saturación había caído un poco en ese momento y bueno, más allá de las molestias que por ahí tenía, la noche, un poco de dolor precoz. ¿Tuviste dolor? ¿Tuviste falta de aire? Dolor corporal, por ahí en la respiración y demás, dije, bueno, voy a poner un poco la cánula a ver qué pasa y bueno, dije, porque o va bien la cosa o si no termino en terapia y probablemente con asistencia respiratoria. ¿Y ahí tuviste miedo? Y ahí sí, ahí pensé lo que muchas veces uno hacía de este otro lado, ¿no es cierto? El pensamiento de la muerte, dicen, ¿no? Es así. Una complicación, en este caso, sí. Doctor, muchas gracias por su presencia acá en la 100 un gusto. Amelia, gracias. Nos vemos. Nos veremos la semana que viene. Nosotros nos vamos, esto ha sido Aciertos y Errores. No hay mucho más para decir, hay que cuidarse y mucho, ¿no? La verdad que estamos transitando un momento bastante crítico. La situación, al menos en lo que tiene que ver con esta pandemia, implica que los casos van aumentando. Esperemos que ese amesetamiento y esa baja que se está dando en el ámbito del AMBA también empiece a suceder en otros lugares del país. Al menos para que en este país empiece a solucionarse algo. Nos vemos la semana que viene con más Aciertos y Errores. Han sido muy amables por estar ahí.